Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados en esta transmisión. Hoy, febrero 21 del año 2023. Quiero saludar a todos los que están conectados ya. Robert Cabrera, Gabriel Pereira, Vanessa Rossi. También tenemos de este lado nuestra hermana, ¿cómo está? Un abrazo a la distancia allá desde Argentina. También Ángel Monge, lo tenemos allá en Honduras. Un abrazo para todos los que se van a conectar y van a ver por diferido esta transmisión. Mis hermanos queridos, un abrazo también para Carlos Enrique Aranguren. Un abrazo, mi hermano querido. Bueno, mis hermanos, espero que hayan traído vuestras Biblias. Hoy vamos a tocar el capítulo 3 de Efesios 3 y voy a hacer una recapitulación antes de eso. Pero primero, ¿qué les parece si procedemos a la oración? Bueno, vamos a orar, mis hermanos queridos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Gracias, muchísimas gracias porque nos has permitido que podamos reunirnos entre hermanos, entre amigos y también conocidos. Padre Santo, ahora vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Efesios. Tu palabra dice: escudriñad las escrituras, estudiad las escrituras, porque sabemos que en ella pues encontramos todos los tesoros, todos los misterios que han estado durante siglos y siglos, pero siguen ahí vigentes. Wow, y hoy vamos a ver cómo nuestro hermano Pablo desentierra esos tesoros para podernos explicar mediante tu Santo Espíritu, Padre Santo, para poder nosotros entender todos estos misterios maravillosos. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, por favor, ayúdanos con discernimiento para poder asimilar este estudio y poder compartir con todas las demás personas. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga ya a mi hermano Víctor Macei. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo está? ¿Qué les parece? También a nuestro hermano Edwin Gutiérrez y su esposa Carolina. Un abrazo para todos los hermanos allá en Medellín, Colombia. Si alguien quiere reunirse de ese lado del mundo, allá en Medellín, pues ya saben, info@biblialibre.org, o también pueden entrar a la página web www.biblialibre.org y ahí se van a la sección RAM y ahí va a estar todas las iglesias a la cual nosotros les sugerimos que se congreguen, ¿no? Pero bueno, mis hermanos queridos, un abrazo. Silvia Rojas, espero que se encuentre bien, ya conectada. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué le parece? Efesios capítulo 3. Lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a partir este estudio en dos, porque es importante pues que asimilemos, ¿no?, conforme vamos avanzando en el aprendizaje. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Un abrazo fraterno, un cordial saludo a todos nuestros amigos y nuestros hermanos en Colombia, pero también en América Latina y en cualquier lugar del mundo desde donde usted está conectado. Dice Efesios 3, Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, previo a entrar a ver los versículos que tocan a este capítulo, quiero hacer una recapitulación. Teníamos en la transmisión pasada, habíamos visto la diferencia entre egeiro y anastasis. Cuando decimos egeiro, ahí estamos hablando de levantarse por su propio pie. Pusimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es aplicado con el con el cojo de Hechos capítulo 3. Ahora, tenemos en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, un texto para ponernos en contexto. Tenemos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que, y atentos con esto, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Ahora, este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. Ahora, tenemos Juan capítulo 19, versículo 30. Miren el orden. Es muy importante que analicemos estos detalles. En este caso, el orden. Y vamos a comparar con el ser humano. En Juan 19:30 tenemos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el caso de los muertos espirituales, los cuales no pueden escoger seguir a Dios, porque obviamente Dios es santo 3 veces, necesitan de alguien que los levante mediante un llamado o una orden. Ahí tenemos la otra parte. Una cosa era egeiro, ¿no verdad? Y otra cosa es anastasis. Ahí tenemos anastasis, la cual es en voz pasiva, porque un agente externo está haciendo que las cosas sucedan. Ejemplo: Lázaro. David está cortando el césped. Ahí tenemos la voz activa, porque estoy haciendo la acción. Fernando le está cortando el césped a David. Ahí tenemos una voz pasiva. Ahora, tenemos como ejemplo: y él fue manifestado en carne. Voz pasiva, porque alguien manifestó a Jesús. ¿Quién fue? El Padre. Tenemos la voz media: y David se entristeció. Ninguno de nosotros, mis hermanos queridos, para distinguir entre ambas palabras en el original griego, egeiro y anastasis, ninguno de nosotros tuvo participación en nuestro nacimiento físico. Nadie dio su opinión, nadie estuvo presente. Simplemente nacimos y ya. ¿Ok? Ahora, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Anastasis para los que estaban muertos en vida, o los que murieron en Cristo. Cuando Cristo lo llama, ejemplo, Lázaro. Y por cierto, es imposible. Esto va a ser imposible que alguien se resista a ese llamado que Dios hace. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien está haciendo ese llamado. Entonces, si nosotros morimos de aquí a mañana, si algo le pasa, por ejemplo, a mi hermano Víctor Macei, o algo le pasa al que está hablando aquí presente, pues a la final trompeta, ¿no verdad? Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Vamos nosotros a ser levantados. No es que nosotros nos vamos a levantar por nuestro propio pie o nuestra propia voluntad. Es imposible. Ahora, ¿por qué Lázaro se levantó? ¿Por qué los muertos en Cristo, si el día de mañana morimos, o
pues los cristianos que ya están o ya pasaron a otro plano, porque ellos se van a levantar por la voz de nuestro Señor cuando venga. Mateo 28:18 dice: toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Jesucristo tiene autoridad para dar vida o muerte. Mis ovejas oyen mi voz, yo le doy vida y vida en abundancia, dice Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Aparte de eso, conforme vamos naciendo de nuevo, en el caso pues de las personas, habíamos visto en el capítulo 2, que están muertos en sus delitos y pecados. Cuando pasan de esa muerte espiritual a vida, y esto no por voluntad humana, no por esfuerzo propio o por mérito humano, para que nadie se gloríe, sino que es Dios mismo que ya los tenía seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Y no es porque éramos nosotros súper especiales e íbamos nosotros a escoger a Dios. Mi hermano, no hay nada bueno en nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia decidió escogernos. Y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban o los que habían sido escogidos para salvación. Hechos 2:47, ya lo habíamos visto en un estudio anterior. Eso para ponerlos en contexto. Ahora sí, mis hermanos queridos, vamos nosotros a Efesios capítulo 1 y dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Ustedes verán, ahí hay una palabra, desmios, que significa prisionero o cautivo. Por cierto, nadie en esta vida, había recordado, nadie en esta vida está huérfano. O somos hijos de Dios o simplemente hijos del diablo. Nadie está huérfano. Eso para tenerlo siempre presente. Ahora, cuando el texto menciona por esta causa, esta es una continuación teológica del capítulo anterior, y nuestro hermano Pablo repite esta frase en el versículo 14, en donde continúa su oración a Dios. Pero antes de empezar su oración, Pablo decidió repasar alguna de esas verdades que la motivaron, haciendo un énfasis en su fuente divina. El apóstol conocía el valor de la repetición en la didáctica y la importancia de establecer su autoridad al enseñar una doctrina nueva y no tradicional como esta. Por cierto, alguien me va a decir, entonces el pastor tiene autoridad. El pastor no tiene autoridad, mis hermanos. Quien tiene la autoridad cuando se predica la palabra es las sagradas escrituras. No es el pastor, no es el evangelista, no es el misionero, no, mis hermanos. Es exclusivamente las sagradas escrituras quien tiene la autoridad. ¿Dada por quién? Dada por nuestro Señor Jesucristo. Es el medio, es uno de los medios de gracia para nosotros entender la voluntad de Dios. Recuerden que más que cualquier otro apóstol, él presentó con detalle los misterios del evangelio, las verdades que habían permanecido escondidas aún de los creyentes más fieles de otros tiempos, pero que fueron dadas a conocer a la iglesia. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Imagínense, cuando el texto menciona prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, cuando Pablo escribió este libro, él estaba en la prisión en Roma por causa de un disturbio en Jerusalén, donde todos los judíos acusaron a Pablo de llevar a Trófimo, un convertido de Éfeso, dentro del templo, y los judíos sabían que él era un gentil y estaban llenos pero de coraje, de fastidio, de rabia. Acuérdense, mis hermanos, que los judíos eran racistas y lamentablemente todavía sufren de ese pequeño problema, vamos a llamarlo así. Seguimos orando por los judíos étnicos, porque tienen todavía esa, o pretenden que ellos tienen esa exclusividad para poder compartir el mensaje del evangelio. Pero, atentos con esto, una verdad a medias es una mentira. Como ellos se quedaron atorados o estancados solamente en el Antiguo Testamento, pues tienen una verdad a medias y de paso tergiversada.
Entonces para ellos no existe el canon cerrado de las Sagradas Escrituras, los 66 libros. Para ellos solamente existe todo el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Entonces una verdad a medias es simplemente una mentira. Y por eso también oramos por ellos, porque no han conocido todavía al Señor Jesucristo. Que, bueno, hay algunos judíos que sí han reconocido que Jesús es el Mesías o el Mesías, pero igual están con tremendo problema, porque para ellos solamente es un Mesías. Es como para los musulmanes, Jesucristo es solamente un profeta, pero no lo consideran hijo de Dios, o sea, de la misma sustancia del Padre. Tremendo problema. Entonces, tanto como los unos como los otros, mientras no testifiquen que Jesucristo, más allá de ser el Mesías, es Dios, pues simplemente morirán en sus delitos y pecados, o siguen en sus delitos y pecados. He ahí la importancia de que nosotros tenemos que orar, no solamente por la nación de Siria, también por Turquía. Claro que sí, tenemos que orar por ellos, porque no conocen al Señor de la Biblia. Pero ¿qué creen ustedes? Tampoco los judíos de la Israel étnica tampoco lo conocen. Y no porque ellos tienen esa creencia de que son exclusivos porque nacieron en Tierra Santa, no por eso ellos, o Dios mejor dicho, está obligado a salvarlos. No, mis hermanos. Hechos 4:12, entre otros textos, dice claramente: fuera de Cristo no hay salvación. Así mi hermano Ángel Monje haya nacido en la misma Jerusalén. Así mi hermano Víctor Macei haya nacido en la casa al ladito donde estaba el pesebre donde encontraron al Señor. No hay salvación. Simplemente hay condenación eterna. Porque si la vida que el Señor da es eterna, pues ¿qué sería lo antagónico o lo contrario a esto? Sería una condenación eterna. Y eso no es literal. Eso es una realidad. Pero bueno, aunque fue arrestado, en este caso nuestro hermano Pablo, aunque fue arrestado bajo la autoridad romana por acusaciones judías, no se consideró nunca un prisionero judío y mucho menos se consideró prisionero de Roma o de César. Él era un ministro de Jesucristo nuestro Señor, comprado con un precio, y un precio caro por cierto, y comisionado con la misión especial de predicar el evangelio a los gentiles. Así que por ende, él era prisionero de Cristo Jesús. Esto se puede notar en la forma griega de la frase, es decir, un genitivo a causa y origen que cumple la función de identificar a Pablo como un prisionero perteneciente a Jesucristo, quien fue la causa de su encarcelamiento. Ahora, ¿notan la importancia de la gramática para identificar un contexto? Mis hermanos, es muy importante leer un texto con su contexto. Versículo 2 dice: y si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Tenemos ahí la palabra sí. Esta es una oración condicional de primera clase, la cual asume que es verdadero desde la perspectiva del autor. Sí esto, sí el otro, sí aquello, entonces ahí viene una acción. Cuando es válido o verdadero, sí. Ahora, estos creyentes habían escuchado acerca del ministerio de Pablo y de su llamado. La perspectiva de nuestro hermano Pablo era una perspectiva divina. Y él vivió con una confianza plena en los propósitos de Dios. No es que, a ver, vamos a ponerlo mejor. Vamos a explicarlo mejor. No es que él supiera cómo iba a ser su futuro o que entendiera del todo los propósitos divinos que había detrás de sus aflicciones, sino que más bien él sabía que sus aflicciones y todos los demás aspectos de su vida estaban del todo en las manos de su Señor. Y es algo que nosotros deberíamos hacer también, indistintamente de las circunstancias que nosotros pasemos. Estamos en manos del Señor. La Biblia dice en el libro de Romanos
que para los cristianos todo lo que suceda nos ayuda a bien, incluso aunque pareciera que no. Cuando el texto menciona de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Pablo se sentía que él había sido encomendado con el evangelio. Colosenses, capítulo 1, versículo 25, para corroborar. La gracia de Dios vino a Pablo como un regalo y como una administración. Todos los creyentes, mis hermanos, hemos recibido el regalo por el Espíritu Santo y somos declarados, escucha esta palabra, administradores de la gran comisión. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 para corroborar, y Mateo 28, versículo 19 al 20. Ustedes recordarán la gran comisión. Por tanto, id y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, estas palabras dan inicio al paréntesis de Pablo para enfatizar su autoridad divina para impartir esta maravillosa enseñanza. La cláusula condicional de primera clase en griego indica aquí que la condición, si es que habéis oído, se supone como verdadera. Por ende, Pablo está diciendo, según y como estoy seguro que ustedes ya han oído. ¿Sí se entiende esta aclaración? Espero que sí. Bueno, así que aquello de lo cual habían oído era la administración, estoy repitiendo la palabra, la administración de la gracia de Dios que le fue dada a Pablo a favor de ellos como gentiles. El término ahí es oikonomía, que significa administración, y se refería en primera instancia al manejo de una casa, negocio u otro asunto en nombre de otra persona. Así que un administrador o un mayordomo era responsable del mantenimiento constante de algo que pertenecía a otra persona y estaba encargado de supervisar cosas tales como compras, ventas, libros de contabilidad, siembras, cosechas, acopio y provisiones, preparación de comida también, asignación de deberes a los esclavos y cualquier otra cosa que fuera necesario hacer. Pablo, mis hermanos queridos, fue escogido y comisionado por pura gracia de Dios. Fue designado como, escuchen la palabra, mayordomo por la gracia de Dios y se convirtió en un, escuchen la palabra también nuevamente, administrador de la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Ven la importancia, mis hermanos, del por qué nosotros somos responsables del mensaje que llevamos a todo rincón, a toda casa, incluso en las redes sociales. He ahí la importancia del por qué nosotros tenemos que día a día estar constantemente estudiando las escrituras, preparándonos, y no solamente saber el mensaje, no solamente saber la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Es importante que nosotros vivamos el evangelio, que la gente de afuera se dé cuenta y diga, bueno, no me interesa saber si esa persona es cristiana o no, pero ellos se van a dar cuenta de cuál es su actitud frente a la sociedad. Si ve el vecino que de repente alguien por ahí se le incendió su casa y usted hace así como que eso como que no es problema mío, que es muy típico, sobre todo en países. Bueno, yo vengo de un país allá en Sudamérica y la gente es muy insensible, es muy común. Incluso, y esto es triste, incluso dentro de comunidades en donde entre comillas son comunidades cristianas. Eso es triste, mis hermanos. Ustedes recordarán en Hechos de los Apóstoles que todos ellos tenían cosas en común. Ahí no es que le pasaba algo al hermano, entre comillas, bueno, acuérdense que los cristianos fueron llamados recién en Antioquía. Bueno, si algo le pasaba a uno de ellos, ahí estaban los otros judíos para ayudarlos. Hasta el día de hoy pasa eso. Eso es algo bueno que yo puedo rescatar de estas personas.
Si ellos no tienen un trabajo, les fue mal en el trabajo, viene otro grupo de judíos y se ayudan entre sí, claro, herméticamente. Pero lamentablemente un judío no va a ayudar a un gentil. Eso todavía se está dando. Pero el cristiano sí ayuda, como consecuencia de su nuevo nacimiento, ayuda a las personas indistintamente si esta persona es un judío, es un judaizante, un testigo de Jehová, mormón, adventista del séptimo día, de la secta de Argentina, estos discípulos de Jesús, o cualquier secta judaizante, G12, pentecostales, carismáticos, unicitarios, etcétera, etcétera. Indistintamente de eso, nosotros como cristianos obviamente vamos a ayudar. Vemos una persona que se quedó en la calle porque se incendió su casa y estamos buscando rápido, sobre todo acá en este país, en Estados Unidos, que las temperaturas son muy extremas. Pues la gente se llama el uno al otro. Oye, ¿cómo lo ayudamos a nuestro hermano Víctor Macé? Mira, se le incendió la casa. ¿Cómo hacemos? Mira, yo tengo acá unos abrigos, unos jackets. Ya, por acá yo tengo un espacio en la bodega de mi casa. Vamos, por lo menos le armamos algo ahí para por lo menos ayudarlo hasta que se levante. Eso como consecuencia del nuevo nacimiento. El mismo Espíritu Santo los va a inquietar para que comiencen a hacer todas estas obras que son las que verdaderamente, ya lo vimos en el capítulo anterior, son las que verdaderamente glorifican a Dios. ¿Qué sería lo antagónico? Se le quemó la casa al hermano Víctor Macei. Eso no es problema mío. Bueno, ya, ahí le doy un billete nomás. Toma ahí esa ofrendita y tú verás qué haces con eso. No, mis hermanos. No, tampoco es así. Y hay personas que... Pero, a ver, detrás de todo esto, ¿quién conoce los corazones y las intenciones del ser humano? Es Dios. Habíamos visto en el estudio de Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Es Dios quien conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras intenciones, y sabe quién es aquel, pues, que realmente es de los suyos. Acuérdense que entré poniéndoles en contexto, mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor Jesús, y yo les doy vida. Y no es que nos da vida temporalmente dependiendo de cómo se comporta o qué obras hagan. No. Yo les doy vida y vida en abundancia, dice el Señor. Aleluya. Cuando el texto menciona, y por cierto, lo repito, que, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Cuando el texto menciona por revelación, esto podía referir a su experiencia en el camino a Damasco. Ustedes recuerdan que cayó en tierra. No dice si fue que andaba en camello, en caballo, en burro. No lo dice. Solamente que cayó en tierra. No podemos especular. Esto podía referir a su experiencia en el camino a Damasco. A la enseñanza de Ananías allá en Damasco. A la visión en Jerusalén o al entrenamiento de Pablo por Dios mismo ahí en Arabia. Hechos capítulo 22 versículo 17 para corroborar. Hechos 9 versículo 3 y 8. Hechos 9 versículo 10 al 19. Gálatas 1 versículo 17 y 18. Pablo fue un instrumento clave en la revelación de muchos misterios a la iglesia. Pero aquí el misterio particular es el que ya ha mencionado en términos generales y que está a punto de declarar de forma específica. ¿Qué es eso, mi hermano David? A saber, que en Cristo, miren lo que digo, en Cristo, o sea, no, fuera, ya lo acabé de decir, fuera de Cristo no hay nada, mis hermanos. No hay nada. Fuera de Cristo no hay salvación. Por eso hago el énfasis. Que en Cristo, judíos y gentiles se convierten en un solo pueblo ante los ojos de Dios como parte de su reino y su familia. Cuando el texto menciona el misterio, Pablo usó el término misterio más de 20 veces con varios significados diferentes y a menudo es asociado con él cómo y por qué de la unión de los creyentes judíos y gentiles en una nueva comunidad, que en este caso es llamada la iglesia, la novia de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 26 y 27 para corroborar.
La esperanza de Pablo era que pudiesen llegar a entender cuál era su conocimiento en el misterio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El término griego sunesis, que significa conocimiento, tiene el significado literal de juntar dos o más cosas, y en sentido metafórico se refiere a la comprensión y el entendimiento, la capacidad mental de recibir y ordenar el conocimiento con el fin de captar su significado pleno. Recuerden, mis hermanos queridos, cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Espíritu Santo está preparando, está equipando a su iglesia. No lo va a dejar en la ignorancia espiritual. Judas capítulo 1 versículo 24. Judas 1, 26 y 27, perdón. Y también tenemos Filipenses capítulo 1 versículo 6 y Filipenses capítulo 2 versículo 13. Es Dios mismo quien está equipando, preparando, tratando constantemente, día a día, cada hora, minuto, segundo, con los cristianos. ¿Por qué? Porque está preparando la novia. ¿Para qué? Para cuando venga el Señor Jesucristo con poder y gloria, pues imagínense, qué glorioso ese día, por cierto. No vamos a estar en la completa ignorancia y vamos nosotros a reconocer que verdaderamente es el Señor y no vamos a estar así, ¿será o no será? Acuérdense que en Mateo menciona que habrá falsos cristos, etcétera, etcétera, habrá milagros, etcétera, etcétera. El hecho de que hayan denominaciones, incluso con apóstoles, que hagan milagros, eso no significa que verdaderamente son milagros hechos por Dios. Eso no significa. Satanás se viste como ángel de luz. Y con más razón, sus siervos. Acuérdense, nadie está huérfano. Somos hijos de Dios, o siervos de Cristo, o siervos o hijos de Satanás. Acuérdense cuando Jesucristo le dijo a los judíos, pues, nosotros somos hijos de Abraham. Jesucristo le dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Ustedes que están esclavizados con las cadenas de la ley, queriendo poner esa carga por encima del sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz hace más de 2000 años en el Gólgota. Acuérdense, la gracia por encima de la ley. No estoy diciendo que no hay ley. Cuidado, me malinterpreta. Yo no soy antinomianista. ¿Qué es antinomianista, mi hermano? Que promuevo la ausencia de la ley. No es que no haya ley. Claro que existe la ley, pero la ley moral. ¿Y dónde está? ¿Dónde están esas tablas de piedra? No. El ministerio de muerte o las tablas de piedra dadas en el Sinaí, tablas de piedra, porque en lugar de corazón parecería que tenían piedra. Estos judíos que eran rebeldes, idólatras, blasfemos. ¿Cómo se burlaron en la cara del Dios de la gloria? ¿Cuánta paciencia? Es más, y al día de hoy, ¿cuántas denominaciones se burlan en la cara de Dios? Y a pesar de eso, Dios está aguantando pacientemente. Él no quiere, él no se complace en la muerte del impío. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Claro, no todos van a proceder al arrepentimiento. De hecho, las escrituras mismo dicen, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Decía que el conocimiento espiritual siempre debe anteceder toda aplicación práctica, porque aquello que no se entienda de manera adecuada no puede aplicarse a la vida de una manera correcta. Lo opuesto al conocimiento espiritual es la necedad. Ahí tenemos la palabra asunetos. O sea, la falta de discernimiento espiritual. Y esta queda clara a partir de la primera parte de ese versículo. La falta de discernimiento existía aún a pesar de conocerse los hechos espirituales necesarios. Romanos capítulo 1, versículo 21. Siempre lo he dicho, mis hermanos queridos. No porque un ministro del evangelio sepa las escrituras de tapa hasta los mapas. Podemos llamarlo, ese es un cristiano. Una persona puede saberse las escrituras de la A a la Z. Hablar lindo, hablar bonito.
exhortar, incluso es que tienes que caminar en santidad. Pero sin embargo, usted le pregunta a la esposa cómo es este ministro en el hogar. ¿Cómo es su esposo? ¿Verdaderamente vive una vida así como aparentemente lo vemos ahí, incluso hasta por las redes sociales, trepado en el púlpito? ¿Verdaderamente? ¿Verdaderamente exhorta al arrepentimiento no solamente afuera, sino también dentro del hogar? ¿Está haciendo, o está, mejor dicho, siendo un ejemplo como ministro del evangelio? ¿Está proveyendo? Y esta parte es muy importante también. ¿Está proveyendo para los suyos? ¿O simplemente es una persona, un holgazán? ¿O es un vago que no quiere hacer absolutamente nada, que se levanta a las 11 de la mañana recién a ver qué hay de comer? ¿Verdaderamente es un ministro del evangelio en el cual diga, caramba, el hermano allá, no sé, en Europa, caramba, qué buen ministro, ¿no? Verdaderamente está, uy, Dios, y la esposa llora, pero llora de felicidad. ¡Wow! Eso está muy bien. Los hijos lloran, pero lloran de felicidad porque los está educando en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¡Wow! Vea, aplauso y de pie. Pero no para glorificar al hombre, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no es el hombre que hace, vea, todo lo que el ser humano, lo podrido, lo chueco que haga el ser humano es parte de la naturaleza, es parte de su mal llamado libre albedrío. Pero todo lo bueno que ustedes vean, por ejemplo, en mi hermano Ángel Monje, aquí en mi hermana Carolina, todo lo bueno que vean, eso es consecuencia del Espíritu Santo que está trabajando en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se va, porque somos cristianos, mora en la vida del creyente, porque hemos sido sellados por el sello de Dios, el cual es ya lo vamos a ver más adelante. Espérense, no se desesperen. Vamos a ver más adelante que estamos sellados. No es que estamos marcados como la marca de la bestia. No, estamos sellados por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Entonces, si usted ve a una persona, ¡uy, qué lindo cómo habla ese pastor, ese predicador, qué belleza! ¡Uy, Dios mío! Pero, la familia es, ¡uy, yo no le creo ni lo que predica! ¡Uy, se levanta a las 11 de la mañana! No quiere trabajar. Es un vago. Le han ofrecido trabajo. 2 veces le han ofrecido trabajo. Y no ha querido ir a trabajar. Mis hermanos, no porque una persona se sepa la Biblia de la A a la Z, de tapa a tapa hasta los mapas, verdaderamente es un cristiano. Pero entonces, ¿cómo sabemos? Porque pues ahí la parte más difícil. Porque en medio del rebaño siempre va a haber, pues, los cabritos. Se disfrazan. Aparentemente parecería como que son cristianos. Es duro. Pero ¿cómo identificamos? Ahí está el Espíritu Santo, quien da ese discernimiento, que es saber identificar o diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y no es lo mismo el discernimiento, el cual lo da el Espíritu Santo, que el razonamiento humano. Porque eso pues obviamente lo da la carne. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso que cuando una persona está cantando alabanzas a Dios, tenga mucho cuidado. Orar con el entendimiento, dice la Escritura. Cuidado, va a estar cantando, por muy lindo que suene una canción, va a estar cantando, te arrebato todo lo que el diablo me ha quitado, cosas por el estilo. No podemos, mi amado hermano, no podemos hacer eso. Es el Espíritu Santo quien va a dar el discernimiento y vamos a entender verdaderamente eso es una alabanza, eso es una linda letra, qué lindo, eso es un himno, ¿verdad? Oh, Dios mío, está tocando los salmos, wow. No porque una persona esté metida en un galpón, en una iglesia, está llorando y las lágrimas le caen y van a la casa y el comportamiento, la actitud es igual de mundano o quizás peor. Y ojo,
y se sabe las escrituras al revés y al derecho. Padre Santo, perdónanos. Perdónanos, Padre. Si el Señor viene, que nos encuentre a todos haciendo su voluntad, clamando misericordia. Y si es una persona de nosotros, mi hermano, ahí está el amor. Como cristianos tenemos que exhortarlo. Cuidado, va a callar. Tiene que decir la verdad, porque eso es parte del amor. Libro de Santiago, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, pues nos es contado como pecado. Si yo veo que el hermano Ángel Monge está dándole mala vida a su familia, ¿cómo no le voy a decir, mi hermano Ángel, tienes que arrepentirte? Estás dándole pésima vida a tu familia. Mira cómo tu mujer está hasta ojerosa. Mira, se la ve hasta calavérica. No peyorativamente hablando, no le des mala vida. Hazla llorar, sí, pero de felicidad. ¿Cuántos, entre comillas, predicadores que se saben las doctrinas de la gracia, que dicen ser cristianos 40 años en el evangelio y ni siquiera se preocupan de sus hijos, de su primer compromiso o de su compromiso anterior, perdón? Mucho cuidado con eso. ¿Qué dice la Escritura? Que el que no provee para los suyos, imagínense, el que no provee para los suyos, o sea, eso es, mi hermano, el que no provee para los suyos ha negado la fe. Y eso es peor que un incrédulo. Peor que un... Pero bueno, no me quiero desviar del tema, mi hermano, porque hay harto material que tratar. Seguimos. Versículo 4 dice, leyendo. Lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando el texto menciona leyendo, esto probablemente se refiere a una lectura pública de la carta de Pablo en las iglesias. Colosenses capítulo 4, versículo 16 lo corrobora, y Primera de Tesalonicenses 5:27. Pablo no obtuvo su celo por el evangelio ni su pasión por las almas con base en fuertes experiencias emocionales, aunque es probable que haya tenido en gran cantidad. Claro, todos tenemos también pasiones, ¿no? Todos nos emocionamos y yo también quiero salir a predicar. Entonces, mi hermano, prepárese. Su amor, pasión y celo enérgico para ganar a los perdidos y edificar a los salvos provenían de su gran conocimiento personal del evangelio. Claro, obviamente ninguno de nosotros gana almas para Cristo. Ninguno. Quien convence de pecados es el Espíritu Santo. Y Cristo Jesús ya ganó las almas que fueron escogidas desde antes de la eternidad. Ahí en la cruz. Tetelestai, consumado es. Ay, Dios mío, qué maravillosa obra. Pero ese es otro tema. No me quiero cambiar ni saltar a otro tema. Pablo estaba tan lleno de entendimiento del misterio de Cristo Jesús que sacrificó su salud, su libertad. A Pablo lo conocían ya en la cárcel. ¿Cuántas veces entraba y salía? Y también sacrificó su propia vida en el ministerio de impartir ese entendimiento a otros para que ellos también pudiesen llegar a entenderlo. Y para él un sacrificio de esa clase representaba un gozo supremo e inefable. Versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, gloria a Dios, y profetas por el Espíritu. La versión Reina Valera del año 1960 dice en otras generaciones. Otras versiones de la Biblia dice en generaciones previas. El apóstol Pablo continúa hablando del misterio de Cristo, acerca de la cual ya han impartido revelación y conocimientos especiales. En otras generaciones este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Miren el privilegio, mis hermanos, que tenemos. En el Antiguo Testamento no tenían pues el Nuevo Testamento. El rey David no tenía el Nuevo Testamento.
Elías no tenía el Nuevo Testamento. Matusalén no tenía el Nuevo Testamento. Adán no tenía el Nuevo Testamento. Ni siquiera tenía el Pentateuco. Esta expresión, los hijos de los hombres, se refiere a la humanidad en general y no solo al pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, la cual era la Israel étnica. Acuérdense que la Israel étnica del Antiguo Testamento era un tipo y sombra de la Israel espiritual, o sea, los escogidos a lo largo de la historia. Gloria a Dios. Antes de la iglesia, ninguna persona, ni siquiera el más grande de los profetas de Dios, recibió más que una vislumbre de la verdad que Pablo procede a revelar a continuación. Los santos del Antiguo Testamento no tenían una visión de la iglesia, la reunión de todos los salvos en un cuerpo unido donde no existieran distinciones raciales en lo absoluto. Recuerden el texto de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los indicativos que tenían en el Antiguo Testamento de una realidad de tal magnitud eran un misterio para ellos porque faltaba demasiada información. Por esa razón, los judíos de la iglesia primitiva, y esto incluye también a nuestro hermano Pablo, tuvieron tanta dificultad para aceptar a los creyentes gentiles como personas que estaban por completo en el mismo nivel espiritual de los judíos. Hechos capítulo 10. También por esa razón Pablo se esmeró en declarar las buenas nuevas y ratificar para explicar y volver a explicar esa gran verdad. Usted tiene que tener paciencia cuando predique la palabra de Dios. Y si le pregunta, no entendí, explíquele. No se moleste, no. Usted no convence de pecado a nadie, es el Espíritu Santo. Tenga paciencia, mi hermano querido. Cuando el texto menciona a sus santos apóstoles y profetas, esta frase también se encuentra en el capítulo 2, versículo 20 y en el capítulo 4, versículo 11, que ya lo vamos a ver más adelante. Y ellos son santos porque fueron apartados para una tarea específica y son llamados santos. No es que, amigos legalistas, que exhortan a, es que tienes que caminar en santidad. Mi hermano, todavía le puedo llamar hermano, porque por lo menos en las doctrinas esenciales coincidimos. No es que el ser humano produce santidad, el ser humano solo produce pecado. Es Dios quien inicia la santidad y el Espíritu Santo que aparta a los cristianos para el servicio de la obra de Dios. Eso para aclarar. Imagínense, con esas pocas palabras he resumido una transmisión. Para afirmar que eran las personas apropiadas para recibir tal revelación y que su llamado, ministerio y carácter eran auténticos. Ambos grupos, apóstoles y profetas, junto con evangelistas, pastores y maestros, proclamaron este misterio nuevo revelado del evangelio, que los judíos y gentiles creyentes ahora formaban un nuevo cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Amén. La santidad viene del Padre y Él es quien aparta a los suyos. El verbo griego en la expresión es revelado. Se encuentra en el tiempo aoristo, que se refiere a actos o eventos específicos. Al acoplarse con la palabra ahora, indica en este texto el carácter inmediato y actual de la revelación que fue dada de manera exclusiva a santos, apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y no a cualquier otra persona antes o después de ellos. Ojo, atentos con eso, y lo voy a repetir. El carácter, ¿qué es lo que refleja? El carácter inmediato y actual de la revelación que fue dada de manera exclusiva a santos, apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y no a cualquier otra persona antes o después
de ellos. Si alguien viene y dice, es que Dios me habló y Dios me dijo, pues con amor exhórtelo, llévelo a las escrituras, dígale ¿en dónde te dijo? Señálame capítulo y versículo, dime en qué parte dice eso de lo que supuestamente Dios te dijo. El pronombre personal sus, esa palabra es auto en el original griego, está ligado a apóstoles, mientras que no existe tal pronombre antes de la palabra profetas. Así que se trataría en ese caso de un énfasis en la primacía y prioridad cronológica de los apóstoles con respecto a los profetas que le seguían en importancia. Acuérdense que los apóstoles, pues, primero fueron los profetas y después vinieron los apóstoles, ¿no? Pero nos estamos edificando sobre lo que ya está escrito. Para eso estuvieron pues los profetas y los apóstoles. Y ambos testificaban de Cristo. Detalle importantísimo. El Espíritu Santo es el agente divino de la revelación de Dios a través de estos hombres. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo leemos en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21. Y por cierto, también Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 corrobora el hecho de que nosotros debemos basarnos en lo que ya está escrito. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios mío, mis hermanos, qué lindo texto. Efesios capítulo 3 versículo 6. Es más, lo vuelvo a leer para que ustedes vean que no es que hay una exclusividad, porque en el Antiguo Testamento los judíos pensaban que ellos tenían el privilegio y que todavía lo tienen. Error, no es así. Acuérdense, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, etcétera, etcétera, ni hombre ni mujer. No. Efesios capítulo 3 versículo 6. Lea cuidadosamente y mire lo que dice, para que esta noche, antes de ir a dormir, esté usted en oración, caiga de rodillas, levante sus manos y diga: Padre Santo, gracias, porque en tu misericordia has decidido desde antes de la fundación del mundo que ahora tenga este sagrado libro para poder entenderlo mediante tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Ya no necesita usted, imagínense, en el Antiguo Testamento estaban los profetas que anunciaban, y después en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los apóstoles. Ahora tenemos la revelación completa. Efesios capítulo 3 versículo 6. Leo, y lea usted cuidadosamente, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que nacieron fuera de la Israel étnica o física o geográfica. Que los gentiles son coherederos. Ay, no, nosotros somos los que predicamos el evangelio y los gentiles no, porque ellos no. En Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esa exclusividad. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, no por haber nacido en Israel, porque los gentiles no nacieron en Israel, los judíos nacieron en Israel, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Pero por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿De la Torá? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de las leyes 613 que regían el Antiguo Testamento? ¿Por medio de qué? Por medio de, no sé, leer ¿cómo le llaman? Solo el Pentateuco, practicar la Cábala. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de que yo nací físicamente en Israel? No. Por medio del Evangelio. Vea que es sencillito. Por medio del Evangelio.
Ahora, vamos a explicar el versículo. Cuando el texto menciona coherederos y miembros de un mismo cuerpo, nuestro hermano Pablo declara ante todo que los gentiles son coherederos. Antes se habían mantenido alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ahora tienen exactamente el mismo estatus legal delante de Dios que el gozado por su pueblo escogido, los judíos. El mismo privilegio, el mismo estatus legal ante los ojos de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Así que cuentan con la misma herencia maravillosa e ilimitada en Cristo Jesús. Todo creyente es bendecido, y escuche bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, sin consideración a la herencia racial o de otro tipo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3 versículo 29 para corroborar. Todos los cristianos, mis hermanos queridos, importante que lo sepan, todo cristiano, todos los cristianos, sin importar cuál haya sido su condición o posición antes de haber sido salvos, ahora son copartícipes de todas las cosas que pertenecen a Cristo Jesús por medio del Evangelio, que es de hecho todo lo que pertenece a Cristo. ¡Qué maravilla! Ese es el Dios al cual nosotros servimos, que no hace acepción de personas. Imagínense, el mismo hecho, mis hermanos, de que nosotros estemos escuchando este mensaje es porque a Dios le ha placido que usted tenga este espacio para poder entender esta verdad. Que sabíamos nosotros las malas noticias. Para los que no han visto Romanos, los invito a ver el estudio de Romanos. Compartan, suscríbanse, denle like. Teníamos esa mala noticia. Cuando usted va a predicar el evangelio, denle primero las malas noticias. Por cuanto el pecado entró por un hombre, así entró el pecado a toda la raza humana. Pero por un hombre también entró la salvación, Cristo Jesús. Y si Él no hubiera hecho ese sacrificio perfecto, si Él no hubiera venido y caminado en medio de nosotros, no nos hubiera dejado las buenas nuevas, ¿cómo nosotros hubiéramos tenido esperanza? Imposible. Ese es el Dios al cual servimos. Ahora tenemos esperanza. Gozaos, alegraos, porque el galardón es grande, mis hermanos. Y el Señor viene pronto. Así que prepare. Vea, no se asuste. Es verdad, nos entristece que Turquía, el terremoto, nos entristece. Los niños, los familiares perdieron sus casas. Que el terremoto en Siria, así. Vea, tranquilos. El Señor dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Pero confiad, tranquilos. Yo vencí al mundo. Él es el gran yo soy. No el yo por mi propia cuenta. No. Él es el gran yo soy. En este mundo vamos a tener aflicciones. La salvación está asegurada en Él. Las bendiciones. Oye, pero el hermano Pablo como que no se lo veía tan bendecido, ¿ah? Va a decir cualquier persona. Lo que pasa es que, a ver, si a Dios le place, al hermano Víctor Macé le hace dar un trabajo adicional en donde le paga mucho mejor, y de pronto, si a Dios le place, él puede tener los dos trabajos al mismo tiempo y sin dejar de estudiar la palabra de Dios y sin dejar de tener ese espacio, ese tiempo para que predique el evangelio. Si a Dios le place, lo hace. Pero la bendición en sí, la de nosotros como cristianos, porque vamos a sufrir persecución en esta vida, pero gozaos, alegraos. ¿Por qué? Porque pues las tribulaciones producen paciencia, decía Santiago, pero nuestras bendiciones están en los lugares celestiales. Es más, ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué mejor bendición que la misma salvación? Ay, pero la Biblia dice que pelea duro porque si no te roban la corona. No confunda las coronas
con la salvación. Las coronas van después. Y hay cristianos, y es triste lo que voy a decir, hay cristianos, y oro por ellos, hay cristianos que están un poco como que muy cómodos, muy así, ¿no? Suavecito nomás, ¿no? Sí, es verdad, no va a perder la salvación, pero no va a recibir corona. ¿Cuántas coronas recibirá el hermano Pablo? Vea, eso no lo sé. Pero qué mejor bendición que la misma salvación. Usted le va a predicar el evangelio a alguien en la calle. No solamente reparta comidita, ahora acá que estamos repartiendo, no nos gusta hacer anuncios con bombos y platillos, ¿no? Pero también repartimos de este lado. Por ahí les pasé un video en el grupo de Argentina. ¿Cómo estamos por este lado? A los sin techo, los que no tienen dónde dormir. Mis hermanos, usted le está dando una comidita, le está compartiendo por ahí mismo el evangelio. No solo le debe comer, sino va a inflar más carne para el infierno. Llévele el mensaje, no solo lo invite a comer, llévele el mensaje. Prepárelos. Aunque el mundo se caiga a pedazos, no importa. Usted sigue adelante, porque la bendición está asegurada. Seguimos. Bueno. Cuando la palabra, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Ya habíamos visto ahí poder, que es la palabra dunamis. Es el Espíritu Santo quien da ese dunamis. Y no estoy hablando del poder ese que en ciertas denominaciones carismáticas aparentemente lo tienen, que caen al piso, convulsionan, botan espuma por la boca, etcétera, etcétera. No está hablando de ese poder. Está hablando del poder para predicar la palabra. El poder de Dios, que es para salvación. Cuando el texto menciona ministro, deriva la palabra genérica ahí de diaconeo, o diácono, o servidor. La palabra originalmente significaba siervo, pero por cierto, esto es diferente a doulos. El evangelio es extendido por hombres a quienes Dios llama a proclamarlo. Y aunque habían escuchado la verdad de Dios, muchos israelitas no obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así como muchos que escuchan el evangelio no lo obedecen ni atacan el llamado divino. Lo vemos, Mateo capítulo 8 versículo 15 y también Mateo 20 28. Usted va a predicar el evangelio y no crea que todo el mundo va a aceptar el evangelio. Ese es el llamado externo. Te predica, mi hermano, por ejemplo, Edwin Gutiérrez, allá en Medellín, Colombia. Él predica el mensaje de salvación. Y digamos que haya 50 personas. O sea, el mensaje es el mensaje. El mensaje es el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que las 50 personas van a aceptar a Cristo. Aleluya. Y sus vidas son transformadas. Eso no depende de nosotros, mis hermanos queridos. Eso depende de Dios. El viento, Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiera, donde vaya. Así es todo aquel. Y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. No hay una fórmula para que, o no vaya a ser que alguien vaya a sacar un libro, ¿no? Estilo Joel Osteen, los pasos del éxito y para nacer de nuevo. No, eso no existe. No hay una fórmula para que usted nazca de nuevo. No es que, sí, pero ahí dice que si lo bautiza, ese es otro tema que ya lo hemos hablado en el libro de los Hechos, pero no existe una fórmula así. Usted puede bautizar, mi hermano Edwin va a bautizar a una persona, entre comillas, cristiano o creyente, pero resulta que solamente es un religioso. Lo puede bautizar 5 veces, lo puede remojar en agua 5 veces y 5 veces sale el agua siendo más inmoral. ¿De quién depende el nuevo nacimiento? La regeneración, ¿de quién depende? La regeneración del ser humano en sí, de su vida espiritual, ¿de quién depende? De Dios. No depende de nosotros ni de ninguna obra humana. Si a Dios le place, esas 50 personas al cual el hermano le está predicando en ese día, pues son transformadas sus vidas, si a Dios le place. Como puede ser también un estadio, como también puede ser, por ejemplo, ahora que está de moda, en Asbury. No necesariamente porque una persona predica ahí en Asbury, predica la palabra, qué lindo, aleluya, amén. Anhelamos que todos acepten el mensaje de salvación. Ahí está la predicación, el llamado externo. Pero ¿quién hace el llamado interno? Pues el Espíritu Santo.
¿Y quiénes son los que van a aceptar el mensaje? Pues los que están escogidos. ¿Y qué pasa si él no aceptó, el hermano Pepito Pinargote? Bueno, quizá o no estuvo escogido o no es el tiempo todavía para que esa persona pase de muerte a vida. Usted siga predicando. Mi hermano sigue predicando aunque lo insulten. Porque vamos a tener también detractores de la verdad. Vamos a tener personas que nos van a perseguir y van a querer incluso arrastrar gente de la misma congregación para llevarlas a otro lado. ¿Por qué? Porque Satanás tiene sus hijos. A Satanás no le hace gracia, no está feliz con que prediquemos el mensaje. Pero hay algo que nosotros no debemos olvidar. ¿Quién está por encima de Satanás? Dios. Y Satanás no va a hacer absolutamente nada a menos que Dios se lo permita. A menos que Dios se lo permita. Satanás no es soberano. Dios es el soberano. Sin embargo, es necesario que sea escuchado el mensaje de salvación antes que pueda ser obedecido. Y el llamado de Pablo, al igual que el llamado de todo predicador, fue predicar las buenas nuevas de Dios como un ministro por el don de la gracia de Dios que le fue dado o encomendado. Un servidor es alguien que actúa con base en los mandatos de otros, que reconoce una autoridad superior sobre él y se somete a quien la ejerce, y su responsabilidad primordial consiste en hacer lo que se le dice que haga. Eso es un servidor o un diácono en este caso. Cuando el texto menciona según la operación de su poder, la salvación y un ministerio efectivo son parte de Dios, no de Pablo, no del hermano Ángel Monje, no del hermano Edwin, no del hermano Edgar. No, son de parte de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 29 para corroborar. La responsabilidad más grande de Pablo era servir con fidelidad, de conformidad con el don de la gracia de Dios, que le había sido dado según la operación de su poder. A los corintios, que por cierto eran tan proclives a las divisiones, nuestro hermano Pablo pregunta, mira lo que pregunta: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. 1 Corintios capítulo 3 versículo 5 para corroborar. El Señor es el poder que respalda e impulsa al servicio de Dios. También trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dijo Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 29. Pablo hace énfasis en el hecho de que no se había hecho ministro por su propia iniciativa, sino que fue hecho ministro, y el llamado, el mensaje y la obra y el poder pertenecían todos a Dios. Desde el momento de su salvación en el camino a Damasco, y mientras seguía ciego, porque acuérdense que él vio un resplandor fuerte, que era pues como prácticamente como la Shekinah, o la gloria de Dios. Imagínense, él se quedó ciego. Desde el momento de su salvación en el camino a Damasco, y mientras seguía ciego a causa de la gran luz, Pablo había recibido de Jesús su comisión ministerial. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Recuerden esas palabras? Bueno, Hechos capítulo 26, versículo 16. Versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta es una oración larga que es característica de esta carta. Cuando el texto menciona el más pequeño de todos los santos, esto es literalmente más pequeño, lo cual es un comparativo de un superlativo. Ahí lo vemos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9.
Y primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Y por cierto, Pablo padeció por causa del evangelio. Aleluya. Y ese padecimiento pues trajo beneficios a muchos. Mire ese sacrificio también que hizo nuestro hermano Pablo. Pero él estaba feliz. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Usted no se sienta triste cuando haga la voluntad de Dios. ¿Que va a sufrir? Todos vamos a sufrir. Unos más que otros. Pero tranquilos. Estamos guardados por el mismo creador de los cielos y la tierra. Bueno. Pablo fue humillado por su vida previa de fariseísmo religioso y de persecución agresiva, pero también fue maravillado por el amor de Dios por tal perseguidor de su iglesia. Aquí la expresión es comparativa, pero no se trata de una falsa humildad, sino la apreciación justa y honesta que Pablo hizo de sí mismo. Y le hago una pregunta a mi hermano Víctor Macei. ¿Quién hacía testificar a Pablo de que él era pecador? Cuéntenos, mi hermano Víctor Macei. Bienvenido a Interactuar. ¿Qué le hacía testificar a Pablo, mi hermano David? Sí. ¿Quién lo convencía de pecado a él? ¿Quién lo hacía testificar a cada rato? Y es el mismo que nos hace testificar a nosotros, y es el Espíritu Santo. El Paracletos. El Paracletos. El Consolador. El Amén. Que está con nosotros. Acuérdense que el Señor dijo, yo me voy, pero os dejo un Consolador, el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce. Todo el mundo no lo conoce. Y les conviene que me vaya. Exactamente. Es el Espíritu Santo que nos está constantemente recordando por qué la hiciste llorar a la hermana aquí presente. ¿Ya le has pedido perdón? ¿Te has disculpado con ella? ¿La has llamado? El Espíritu Santo está constantemente recordando. ¿Y has glorificado a Dios el día de hoy? ¿Crees que vas a glorificar a Dios con esta acción que tú vas a hacer hoy? Constantemente. Ese es el sensor, la alerta, el que nos va diciendo, cuidado, cuidado. Acuérdense, claro, hay gente que ya pues no va a tener ese sensor o esa alerta pues porque no tiene el Espíritu Santo, mis hermanos. Tan sencillo como eso. Por eso es que cuando una persona dice, ay, pero es que caí en un desliz. Sí, pero le metiste los cuernos a tu esposa. Has vivido una vida doble. Llevas tantos años escondiendo ese pecado. ¿Qué clase de Espíritu Santo tienes tú que no te ha recordado ni te ha puesto esas alertas? Cuidado, alerta, peligro. Estás viviendo una vida doble. Estás teniendo doble familia. Ten cuidado. ¿Qué clase de Espíritu Santo es ese? Eso, preguntas para reflexionar. Debido a que nuestro hermano Pablo tenía una comprensión más clara de lo común con respecto a la justicia de Dios, también entendía con claridad inusual lo lejos que estaba de alcanzar esa justicia perfecta. Usted más va leyendo las Escrituras, más va entendiendo que es un pecador y que no merece la salvación. No la merece. Mientras menos lea las Escrituras, usted más va a pensar que Dios le debe la salvación. Cuidado. Al final de su vida, se seguía considerando el primero de los pecadores y estaba abrumado por sus sentimientos de indignidad absoluta. Primera de Timoteo 1:15, recordarán. Y lo vamos a ver más adelante, por cierto. Esa actitud, mis hermanos queridos, no limita el servicio de un hombre, sino que más bien es la clave para su utilidad en las manos de Dios. Recuerda que nosotros somos vasijas. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra también. Ojo, que Dios puede usar a un impío para que mi hermano Ángel Monje sea bendecido el día de hoy. Claro que sí. El jefe, digamos que Ángel Monje va a trabajar en un lugar. Ángel Monje es el único cristiano, pero el jefe es un impío. El jefe es vamos a decir que es un hechicero. O vamos a decir que es no sé, allá en Ecuador, que es un correísta, por así decirlo. O alguien de Álvaro, de la lista de Álvaro Uribe. Y puede ser un impío, pero lo quiere bendecir Ángel Monje, lo quiere bendecir a Víctor Macei.
Claro, Dios puede usar vasos de honra como también vasos de deshonra. Ojo con eso. Bueno, esto incluye todas sus verdades y todas sus bendiciones. Todo lo que Él es y tiene el propósito de todo predicador es declarar esas riquezas y contar a los creyentes cuán ricos son en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos queridos, es tan importante que los cristianos entendamos las grandezas de su posición en el Señor. La vida cristiana obediente, productiva y dichosa no puede vivirse aparte de un claro entendimiento de esa posición gloriosa. Debemos entender lo que Él ya ha hecho por nosotros y que tenemos riquezas más allá de lo conmensurable en aquel de quien se dijo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y en aquel en quien tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Colosenses capítulo 2 versículo 3 y 2 de Pedro 1:3. Las riquezas con que Cristo nos ha bendecido no son bienes materiales. Perdone defraudar a algunos. Las riquezas en Cristo no son bendiciones o bienes materiales, sino espirituales. Ahora, que si a Dios le place darle un carro a Ángel Monje, ahí teniendo 15 años, pues eso depende de Dios, eso no depende de nosotros. Si a Él le place, lo hace. Si Ángel Monje se dedica a trabajar fuerte y ahorra y se compra su carrito, bueno, gloria a Dios. Entonces, no son bienes materiales, sino espirituales. Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, sus riquezas de la sabiduría y de la ciencia, su misericordia y su gran amor, su gloria, ahí lo vemos en el capítulo 3, versículo 16, su provisión de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, su certeza y pleno entendimiento, su palabra abundante, y aún el tener mayores riquezas por el vituperio de Cristo, porque vamos a ser vituperados por causa de Cristo, aclaro y recuerdo. De allí que no es asombroso que Pablo nos recuerde en tono triunfante: vosotros estáis completos en Él. Ahí corroboramos los textos. Hebreos 11:26, Romanos 11:33, Primera de Timoteo 6:17, Colosenses 2:2, Romanos 2:4 y Colosenses 2:10. Sin embargo, mis hermanos, el simple hecho de saber acerca de las riquezas de Cristo no es suficiente, porque siempre que caemos en pecado y desobediencia, estamos perdiendo la bendición de esas riquezas en el presente. De igual forma que lo hicieron los creyentes carnales y desobedientes de Corinto. Ya estáis saciados, les dijo Pablo en un tono sarcástico. Ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 8 para corroborar. Así como los de la Odisea creyeron ser ricos y libres de toda necesidad, sin darse cuenta de que en realidad todos eran como un hombre desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 nos recuerda esta gran verdad. Cuidémonos, mis hermanos queridos. Cuidémonos de creernos más que los demás por el hecho de haber tenido la oportunidad de haber asistido a una universidad teológica o cosa por el estilo alguno. Cuidémonos. Ustedes recordarán a Gamaliel. Bueno, Gamaliel tenía más títulos que todos los apologetas y tiktokeros de Hollywood de turno de este tiempo. Sin embargo, todo lo tenía por basura. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La Reina Valera del año 1960 dice:
de aclarar a todos. La versión Dios habla hoy dice hacerles ver a todos. La versión de la Biblia de Jerusalén dice esclarecer. Y otras versiones de la Biblia dice hacer que todos vean. Esto es literalmente encender una luz. Y solamente el Espíritu Santo puede traer esa revelación a un corazón que está en la completa oscuridad. Colosenses 1, versículo 26, Juan 1, versículo 4 y 5, Juan capítulo 6, versículo del 44 al 65. Y les recuerdo, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, por si acaso, Jesucristo. La versión Reina Valera del año 1960 dice la dispensación del misterio. Otras versiones de la Biblia dice el plan del misterio. La misión de Pablo era aclarar o revelar con la luz divina la expresión plena de la operación de esta gran verdad de la unidad de gentiles y judíos. Una verdad escondida por mucho tiempo en la mente de Dios, el Creador. Ahora, la palabra dispensación viene de la misma palabra griega oikonomía, que se traduce administración en el versículo 2. Así que Pablo está diciendo, no solo estoy llamado en sentido vertical a predicar las riquezas inescrutables de Cristo, sino en sentido horizontal para enseñar acerca de la dispensación y realizar una administración o dispensación del misterio de la era eclesiástica. El primer sentido tiene que ver con nuestra relación con Dios y el segundo con nuestro diario vivir y nuestro misterio de unos a otros como hermanos en la fe. Tenemos versículo 10 y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Reina Valera del año 1960 dice, la multiforme sabiduría de Dios. Maravilloso. Otras versiones de la Biblia dice la sabiduría de Dios en su variedad más enriquecida. Esta es una palabra compuesta que enfatiza la sabiduría multicolor de Dios. El apóstol Pedro se refiere al sufrimiento y la gracia múltiple de Dios. Esta gran verdad, mis hermanos queridos, con multifacética de Dios, puede ser vista en la doxología de Pablo en Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36, Primera de Pedro 1:6 y Primera de Pedro 4:10. El propósito, ahí viene la palabra ina, con el verbo subjuntivo, es de que Dios revele el misterio de la iglesia. Es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Ven lo importante, mis hermanos queridos, que es que nosotros nos congreguemos? Imagínense, maravilloso estudiar juntos, congregados, entre hermanos. Dios bendiga a mi hermano Mauricio. Decía que el propósito, o sea, ina, con el verbo subjuntivo, es de que Dios revele el misterio de la iglesia. Es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, a los ángeles. Y es de notar, por cierto, que el apóstol emplea palabras similares con referencia a ángeles caídos. Dios ha traído a existencia la iglesia con el propósito de manifestar su gran sabiduría ante los ángeles, tanto los santos como los no santos. Ahí tenemos la palabra la iglesia, eclesia en el original griego. Fue usada en la Septuaginta para traducir el término hebreo congregación o cuajal de Israel. Éxodo capítulo 12 versículo 6, Números 24 y Levítico 4:13. La iglesia no existe por el único propósito de salvar almas. Aunque esa es una obra maravillosa e importante. Y por cierto, quien salva, pues obviamente es Dios, no la iglesia en sí. Pero en la iglesia nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios.
El propósito supremo de la iglesia, como Pablo declara de forma explícita en el texto presente, es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden a su vez ofrecer mayor alabanza a Dios. Y por cierto, constantemente se están cantando santo, santo, santo. Cuando el texto menciona los lugares celestiales, este locativo de esfera es un adjetivo plural neutro. Ahí tenemos esa palabra Pouranius. Es un poco difícil, yo sé, es un poco difícil pronunciar algunas palabras en el griego. Pouranius, o sea, en los lugares celestiales. Y solamente es usado aquí en este texto de Efesios. Del contexto de todos sus usos, debe significarse el mundo espiritual en el cual el creyente o los creyentes viven aquí y ahora, pero obviamente no en el cielo. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Se dan cuenta que todo es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Una vez más, Hechos 4:12, fuera de Cristo no hay salvación. Cuando el texto menciona propósito eterno, esto es literalmente propósito de eras. Y este término es usado en el griego clásico para referirse a un plan puesto. Dios no es sorprendido. Y Él no tiene plan B. No existe tal cosa como que, oye, se murió el hermano Víctor Macei. Le pasó el carro por, ay Dios mío, y lo tomó por sorpresa a Dios. Eso no existe. Para Dios no existe plan B. Ay, pero es que la vacuna no existe plan B. Que Dios sabía que iba a pasar el COVID-19, por supuesto. Que Dios sabía que iban a crear la vacuna para el COVID-19, por supuesto. Que Dios sabía que iban a hacer ¿cómo le llaman? El booster, la vacuna de refuerzo, por supuesto que sí. Nada lo toma por sorpresa. Ay, es que si me vacuno me voy a morir. Amigo, hermano, amigo, el que está escuchando esta transmisión, que piensa que Dios no es soberano. Es que si me pongo la vacuna voy a quedar así todo chueco, voy a convulsionar. Amigo, sepa una cosa. Dios ha decretado desde la eternidad cuándo usted iba a nacer y cuándo iba a morir. Usted se puede poner la vacuna el día de mañana. Y puede tener, como dicen los conspiracionistas, grafeno. Puede tener hasta veneno esa vacuna. Insecticida puede tener la vacuna. Pero si no es su tiempo, porque Dios no lo declaró así, usted no le va a pasar nada. Usted sigue vivo. Una vez más, ¿quién está por encima de todo y de todos? Dios. No es que si me vacuno ya perdí la salvación. Que estaba muy común. ¿Se acuerda cuando que decían que era la marca de la bestia? Y en tiempos anteriores había salido el código de barras. No compres esos productos porque tienen el código de barras. Y si la coge con la mano derecha, y ahí dice, y en su frente y en su mano derecha, y cuidado que te ponen ahí la pistola para censar de que tiene fiebre. Y que yo por si acaso me puse las 3 vacunas. O sea, incluía el refuerzo. No en el brazo derecho, en el izquierdo. Por si acaso. Seguimos. No, mis hermanos. O sea, tenemos que entender que Dios es soberano. Es Dios quien está encima de todo. Esto está clasificado en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Dios creó a la humanidad para compañerismo. Ese compañerismo fue quebrado por la rebelión humana. Dios nos creó, mis hermanos, para que lo alabemos, para que le glorifiquemos. Lucas capítulo 22, versículo 22 y Hechos 2:23 para corroborar. La restauración de la imagen de Dios y el compañerismo con la humanidad, ahí tenemos, gentiles y judíos, es la meta de la actividad de Dios en las Sagradas Escrituras. Esta meta es alcanzada a través de la obra de Cristo Jesús y el ministerio del Espíritu Santo. Génesis 3:15 y Juan capítulo 16, versículo del 8 al 14. Ahora, Pablo dice que
Ahora, toda persona que se acerca a Cristo con fe, una vez más, con fe, puede venir delante de Dios en cualquier momento, teniendo seguridad y acceso con confianza. Mis hermanos, ese es el privilegio que Dios concede en el misterio de la iglesia. Porque no tenemos, ustedes recordarán el texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16. Repito, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo texto, Dios mío. Apúntenlo, imprímalo en grande, péguenlo en la entrada de su puerta, de su casa, mándenlo a enmarcar. Versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La Reina Valera dice seguridad, la del año 1960. La versión Dios habla hoy dice libertad. Otras versiones de la Biblia dice, o sea, como la versión Biblia de Jerusalén, dice acerquémonos con valor. Este término es usado para la libertad de expresión, pero vino a significar la confianza en el hecho de acercarse a alguien con autoridad. Cuando el texto menciona dada a conocer, los ángeles, mis hermanos queridos, los ángeles deseaban conocer el plan de Dios, pero Dios usó su amor por la iglesia. Mi hermano Víctor Macei, ¿la iglesia es la novia de quién? Por cierto. De nuestro Señor. Amén. Los ángeles deseaban conocer el plan de Dios, pero Dios usó su amor por la iglesia, la novia de Cristo, para revelarse a sí mismo a toda la humanidad y también a los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 1 Corintios 4, 9. Cuando el texto menciona a los principados y potestades, esto se refiere a los niveles de autoridad angelical, tanto buenas como malignas también, por si acaso. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Primera de Corintios 2, 8. Colosenses 1, 16 y Colosenses 2, 10. Esto era un aspecto teológico mayor de los gnósticos, pues para ellos la salvación era el producto de un conocimiento así como que secreto, para que uno pudiera pasar a través de los niveles angelicales. Ahí tenemos una palabra, aions, para alcanzar el más alto y buen Dios. Y ojo, digo Dios con D minúscula, ya que los gnósticos no conocen ni conocieron jamás al Dios de la Biblia. Claro, siendo gnóstico, imposible. Pero cuando, si Dios bueno, en este caso el Espíritu Santo le concedió arrepentimiento a uno de ellos, pues murió siendo cristiano, ¿no? Ojo. Estas órdenes y rangos de seres angelicales no son definidas y discutidas en detalle en ninguna parte en el Nuevo Testamento. En ninguna parte. La Reina Valera del año 1960 dice acceso con confianza. Dios habla hoy, o la Biblia Dios habla hoy, dice en confianza. Este término es usado en la Septuaginta para introducción personal a la realeza. Los creyentes, mis hermanos, se acercan al Padre solamente a través de Cristo. No podemos acercarnos a Dios a través de pararnos frente al muro de los lamentos, ahí en Israel. No podemos acercarnos al Padre golpeándonos el pecho, diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por eso rezo a Santa María Virgen, a los santos. No podemos, no hay. Fuera de Cristo no hay salvación. Él es el camino al Padre. Él es el único mediador bíblicamente. El enfoque nunca es el creyente, sino en los creyentes. Por eso los cristianos debemos ser sacerdotes, y estoy hablando en un sentido evangelístico y corporativo, no como una posición privilegiada e individualista. Cuidémonos de los títulos,
Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 y Primera de Timoteo 2:5. Ahora, es verdad que los seres humanos se convierten en creyentes individualmente, pero el cristianismo es una experiencia corporativa. Cuando el texto menciona por medio de la fe en Él, Jesús, mis hermanos queridos, es el canal de Dios para todas las bendiciones espirituales. Y esto es literalmente fe de Él. Usted no va a tener fe por usted mismo. Dios es quien pone esa fe. Hablo de la fe salvífica. Gálatas 2:16 y Gálatas 3:22 para corroborar. Y claro, y también nos habilita, ¿no?, para tener fe en Cristo Jesús día a día conforme vamos pasando las tribulaciones. ¿Ok? Y si usted no tiene esa fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo con eso. Esto, cuando dice por medio de la fe en Él, es un genitivo objetivo, pues los creyentes confían en Cristo porque Él es el confiable. Y tenemos acceso con confianza, que equivale a una certidumbre carente de todo temor al rechazo, porque pertenecemos por completo al Señor. Acuérdense que Él pagó por nuestras vidas, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Tenemos el último texto de esta primera transmisión, versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando el texto menciona pido que no desmayéis, este es un indicativo presente medio que significa ustedes. Ustedes mismos continúen no desmayando. Gramáticamente, esto se puede referir a Pablo o a las iglesias en Efesios. En medio y por medio de todas circunstancias que atraviesen sus hijos, Dios obra y trae como resultado bondad, bendición y gloria. ¿A poco? O imagínese, mi hermano Víctor Macei, si usted pasa por una situación difícil, ¿a poco usted no agradece a Dios cuando ya sale de esa situación, incluso cuando está en peligro o en riesgo de perder la vida? Imagínese. Pues terminamos nosotros, vea, aunque no pase por la situación difícil, gracias Señor, porque pudo haber sido más difícil. Es más, pude haber perdido hasta la vida. Pero sea que sigamos vivos, o sea que ya el Señor nos llama a su presencia, pues sea bendito el nombre del Señor. Y aparte de eso, no es que nada lo va a tomar por sorpresa. Lo acabamos de corroborar, lo acabamos de leer, de escuchar. Bueno, seguimos. En medio y por medio de todas circunstancias, decía, que atraviesen sus hijos, vamos a terminar agradeciendo y glorificando a Dios. Y más aún cuando hay tribulaciones. Qué lindo es agradecer cuando no hay tribulaciones, ¿no? Qué lindo. Cuando nos va bien. Wow. Cuando al jefe decidió pagarle un bono adicional. Imagínense, qué lindo agradecer a Dios, ¿no? Gracias, Señor. Imagínense, porque tú has querido que el jefe pues tenga misericordia hacia mí y me dio un bono adicional, qué sé yo. Es difícil. Pero buscamos a Dios cuando estamos en momentos difíciles. Uy, eso es muy común. Pero bueno. Según el texto, muchos creyentes estaban dolidos por los prolongados años de encarcelamiento de nuestro hermano Pablo y los sufrimientos casi continuos que padeció a causa de su ministerio. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Además, el sufrimiento de nuestro hermano Pablo refundó más para el honor que para la deshonra de aquellos a quienes ministró. Ahí lo vemos. Romanos capítulo 8 versículo 18 y Filipenses capítulo 1 versículo 12. Cuando el texto menciona las cuales son vuestra gloria. Exactamente como el sufrimiento de nuestro hermano Pablo y ministerio asignado en Hechos capítulo 9 versículos 15 y 16. Pablo, nuestro hermano, estaba cumpliendo su ministerio en medio de los gentiles. Así que sus sufrimientos abrieron la puerta para su salvación. Imagínense.
Bien dice que todo lo que pasa al cristiano, pues nos ayuda para bien. Damos gracias al Señor por, este, por esta primera transmisión. Puede habilitar su micrófono mi hermano Ángel Monje. Mi hermano Ángel Monje, Dios me lo bendiga ante todo. ¿Qué opina hasta ahí de el trabajo hecho por nuestro hermano Pablo con respecto a la administración de la palabra hacia los gentiles? ¿Qué opina mi hermano? Bienvenido a Interactuar. Bendiciones, mis amados hermanos. Pues yo creo que es un trabajo arduo el de nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo, que aún estando encarcelado no se olvidaba de sus hermanos, ¿verdad? Predicando el evangelio, hablando de las buenas nuevas de salvación, y en todo momento siempre anunciando y diciendo: no nos angustiemos por las tribulaciones que nos vengan, pues sabemos que lo que viene es mucho más glorioso. Amén, amén. Amén, amén. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina de ese trabajo de nuestro hermano Pablo, que recién apenas lo estamos leyendo, ¿no? Ese trabajo, esa entrega hacia los gentiles, ¿no? Por causa de Cristo Jesús, llevando el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué opina mi hermano Víctor Macei? Bienvenido a Interactuar. Gracias. Bueno, definitivamente Pablo era lo que leemos, un hombre apasionado, dinámico, proactivo, pero yo quisiera que nos pusiéramos en el lugar de él. Imagínate, en esa época, en aquella época, hace ya más de 1000 años, casi 2000, en donde todos los judíos, los hebreos, fueron formados creyéndose en su fe común, en su doctrina, en su educación social. Lo normal de ellos es que ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. O sea, los elegidos de Dios eran ellos y nada más. Es más, vemos por los evangelios que los demás, los gentiles, a veces se les denominaba con animales, se le podía llegar a decir perro a los gentiles. Entonces, él, cuando inició su prédica, iba a las sinagogas, iba a donde los judíos primero, pero en ese trabajo de ir predicando y de recibir el rechazo, Dios, Jesús, nuestro Señor, le mostró que tenía que entonces desbocar todo eso que tenía, soltarlo en todo el resto del pueblo que él tenía, y le comenzó a mostrar. Claro, se lo mostró al apóstol Pedro también, pero Pablo fue capaz de soltar eso sobre los gentiles y de entender que fue llamado a los gentiles. Yo no sé, no me imagino, mi hermano David y mis hermanos queridos, cómo fue ese darse cuenta. Yo me imagino que eso no fue en un pestañear, sino que se vino a dar cuenta paulatinamente. Y luego, Dios mío, ¿quién lo atajaba? Llenó el evangelio por toda Asia, por todo el mundo conocido, sin internet y sin celulares. Wow, sí, es verdad. El mismo Señor Jesucristo le quitó el racismo tanto a Pedro como a Pablo. Es increíble. Le quitó el racismo así imagínense. Tanto así, ustedes recordarán, ¿no? En los estudios anteriores, que el mismo Pablo casi, voy a exagerar un poco, casi que lo cachetea a Pedro. ¿Qué te pasa? O sea, tú siendo judío, o sea, ¿cómo es que? ¿Por qué? Porque él estaba, pues, quería así como hacer, ¿cómo es la palabra? Acepción de personas, así, ¿no? ¿Sabes qué? No. Nosotros acá los judíos y ustedes por allá los gentiles, así. ¿Qué te pasa? Casi que lo cachetea. Imagínense, es mío. Y hay gente que dice, ay, me dieron tantos textos bíblicos que no me abrazaron. Mi hermano, si un hermano está errando en su comportamiento, y digo hermano porque pues entiéndase que es cristiano, si está errando, ¿por qué no lo vamos a exhortar? Claro, lo exhortamos con amor, pero ¿qué?
con miras a que Dios le conceda arrepentimiento y cambie esa manera o esa actitud o ese proceder o se desvíe o quite su mirada de ese pecado en el cual ha caído para que no vuelva a caer. Ese es el anhelo de corazón como cristiano. Romanos 14, acuérdense el estudio, para los débiles en la fe. O sea, tenemos que ahora mi hermano, eso debería ser un ejemplo para nosotros, porque de pronto uno se puede sentir achantado porque le habló al primo, al amigo, al compañero, y pues no tuvo un efecto. Bueno, mira, el rechazado no fuiste tú ni yo, fue Dios el que sí, porque a él es el que se le dice que sí o que no. Bueno, igual es el que nos llama irremediablemente, eso es tema de otro tema. Pero si recibimos unos no, lo que quiere decir es siga, busque el pueblo objetivo que Dios tiene, porque Dios lo tiene a usted para un pueblo y Él tiene un pueblo para ser ganado por su predicación. Y Pablo es un ejemplo para nosotros en eso. Amén, amén. Y a Pablo ya lo conocían en la cárcel, pues, ¿no? Ya, ve, ahí viene Pablo. Y cuando no estaba Pablo, te aseguro que mañana lo traen a Pablo otra vez. Ya lo conocían, Pablo era cacique, entraba y salía ya de las cárceles. Imagínense. Y acá medio uno lo exhorta a un hermano, oye, tienes que arrepentirte, estás actuando mal. Y ya se resintieron. Cristianos de chocolate, de seda, ¿sí? No los toques. Me voto del grupo, me voto. Me voy de la iglesia, Mis hermanos, o sea, si supieran cómo Pablo lo trató a Pedro, que casi lo cachetea, porque quería, pues, judaizar. Imagínense. Pero bueno, mi hermano Mauricio, Dios me lo bendiga, mi hermano Mauricio, allá mi hermano Mauricio está en Alicante, España. Y allá creo que han de ser las, a ver, son acá 10:30, por allá han de ser las 4 de la mañana, 4:30 por ahí. Mi hermano Mauricio está por ahí. Bienvenido. Sí, buenas noches para todos. Mi hermano Mauricio, ¿qué opina de este servicio que nuestro hermano Pablo estaba haciendo por los gentiles? Cuéntenos, bienvenido a Interactuar. Como decía el hermano Víctor, y como dice la Escritura, cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó. Inmediatamente Pablo lo que está haciendo en este capítulo de Efesios, de lo que has predicado, de lo que has enseñado, es que acercó a los que estaban lejanos, a los gentiles. Esa barrera ya no existía. Tumbó los muros para decir que todos pertenecíamos a la misma familia de Dios, a la familia de creyentes, porque Él derribó esa muralla que nos separaba. Porque recuerda que a pesar de que un gentil se volviera prosélito, a pesar de que los judíos lo aceptaran, no lo involucraban en todo, porque tenía dentro del templo un patio para los gentiles. Seguía habiendo esa acepción, a pesar de haber sido aceptado, seguía siendo como un creyente de segunda mano. Y Pablo lo que está haciendo es, todos somos miembros de la misma familia, de la familia de Dios. Ya no hay esa barrera. Los gentiles que estaban alejados ahora son cercanos, y por eso es que hay que predicar el evangelio, porque al pueblo de Israel se le mandó a llevar el mensaje para que todo mundo conociera a Dios, pero ellos se volvieron elitistas y solamente ellos y perdieron el objetivo. Pero lo que está diciendo Pablo es, eso ya acabó, la barrera, el muro que nos separaba ha sido derribado y todos pertenecemos a la misma familia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Y mira que acabas de mencionar algo que es muy importante, y ahí tenemos algo que también nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida en el día a día como cristianos? Bueno, conforme vamos estudiando, conforme vamos aprendiendo las escrituras, conforme vamos día a día mostrando al mundo que somos cristianos, ¿no verdad? Pues Dios nos libre
de nosotros querer estar mirando a la gente o a los otros por encima del hombro por el hecho de que ahora estamos entendiendo estas verdades. Dios nos libre de las personas que son apenas débiles en la fe, que están empezando a dar sus primeros pasos en el evangelio. Dios nos libre a llamarlo, ¡ay, qué te pasa! Que así no es. Déjame enseñar. Cuida, Dios nos libre. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros pues, si vamos a enseñar a alguien, bueno, que sea con amor. No con esa arrogancia o prepotencia de que, a ver, ¿quién fue el padre de Jesús? Dime. O sea, como los judaizantes quieren salir a veces con esas falacias, esas cosas. No caigan en el juego. Si usted es una persona así, que tiene esa actitud, vea, aléjese, ore por esa persona y después, si tiene la oportunidad, sutilmente, después de haber orado nuevamente, acérquese y compártale el mensaje. Claro, no todos van a aceptar el mensaje, ¿no? Por si acaso, le digo. Pero bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado el estudio. Sé que es un poco largo, vamos a partirlo en dos para que pues podamos asimilar. Si mi hermana, ¿qué te parece, mi hermana? ¿Tienes algo para mencionar con respecto al servicio que dio nuestro hermano Pablo? Bienvenida, puedes activar tu micrófono allá en Argentina. Bienvenida, mi hermano. ¿No? Mi hermano Edwin Gutiérrez tiene algo que agregar. ¿Qué opina del servicio que dio nuestro hermano Pablo a los gentiles? Bienvenido. Hola, pastor. El hermano Edwin Gutiérrez ya está dormidito. Por aquí la esposa es la que habla. Perdón. Mi hermana, ¿qué opinas ahí de... Bueno, ante todo, mándale un saludo a nuestro hermano, amigo y pastor Edwin Gutiérrez. Mi hermana Carolina, ¿qué opinas del servicio de nuestro hermano Pablo, que a pesar de que lo vituperaban, que a todo cristiano nos va a pasar en algún momento de la vida, nos van a vituperar por causa de Cristo? ¿Qué opinas, mi hermana Carolina? Pablo se gozaba, por cierto. Gloria a Dios, porque no importa que me insulten, pero les llevo el mensaje. ¿Qué opinas, mi hermana? Bienvenida. Muchas gracias. No, la verdad, en este tiempo pues he estado leyendo las cartas paulinas y realmente el apóstol Pablo es una inspiración para todo creyente. Realmente es un ejemplo a seguir y es un ejemplo de negación a sí mismo, porque él literal no le importaba absolutamente nada por causa del evangelio, y decía que ay de él si no predicaba del Señor Jesucristo. Entonces realmente es inspirador para mí y es algo que está en constante oración, que yo le pido mucho a Dios, y es que ponga ese sentir de esas personas que en mi corazón, de esas personas que dieron todo en amor, en entrega, en consagración al Señor. Entonces yo lo veo, mi hermano, como ese ejemplo a seguir y eso que Dios ha puesto en mi corazón, porque la escritura misma dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y yo le pido eso para mí y para la iglesia, que haya esa piedad y esa entrega no solamente para nosotros mismos, nutrirnos del aprendizaje, sino que haya ese dolor por las personas que en este momento se están perdiendo. Entonces, sí, eso es lo que yo le pido al Señor para el pueblo de Él, que ponga mucho temor de Él en nuestros corazones y que nos ayude a seguir ese modelo del apóstol Pablo. Amén, amén. Claro que sí. Aleluya, gloria a Dios. Pero bueno, exactamente, mis hermanos queridos, tenemos que seguir orando por las personas que aún no conocen el Evangelio, no porque, bueno, para el caso del que ha sido escogido, no es porque va a perder la salvación, tarde o temprano va a nacer, pero cuando no conocen a Cristo, sea que esté escogido o no escogido, que no lo sabemos, por cierto, pero va a tener consecuencias su pecado aquí en la tierra. Va a tener consecuencias, y los pecados, mi hermano, algunas veces las consecuencias del pecado son dolorosísimas. Bueno, hay gente que no le duele, pero eso ya habíamos hablado del tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tiene ese arrepentimiento? Si no, a lo mucho remordimiento, pues eso ya ese es otro tema, que ya lo hemos tocado aquí. Mis hermanos, ¿qué les parece?
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito y amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, se ha predicado tu palabra. Muchas gracias te damos por este banquete que has permitido que nos podamos servir. Apenas estamos empezando el capítulo 3 y estamos maravillados de ver cómo tú has usado a una persona la cual perseguía a la misma iglesia. ¿Cuántas veces nosotros en el pasado hemos perseguido cristianos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos burlado de cristianos? ¿Cuántas veces nos hemos burlado de ti mismo, Padre Santo? Sin embargo, en tu misericordia, decidiste concedernos arrepentimiento, clamar que nos perdones. Y ahora nuestras vidas han sido transformadas. Y sigues transformando vidas de mucha gente que poco a poco se va añadiendo o agregando a la novia de Cristo, la cual es la iglesia. Gracias, Padre Santo, por esa obra, por ese trabajo que tú vienes haciendo, no solamente desde el Pentecostés, sino desde mucho tiempo atrás. Gracias por eso que has hecho, Padre, y por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Te rogamos, por favor, concédeles arrepentimiento a muchas de las personas que todavía no conocen de tu palabra, todavía no conocen al Señor, aún están esclavos de sus delitos y pecados. Es triste ver personas como prueban de sus propios frutos, prueban de sus propias consecuencias de su propio pecado. Te rogamos también por las personas que son solamente religiosas, que no son cristianas, que llevan 40 años en el Evangelio, entre comillas, pero no conocen al verdadero Dios de la Biblia, no conocen que Dios es el soberano, sino que se han inventado un Dios a su antojo o a su necesidad, basado en una falsa prosperidad. Te oro por ellos. Nos duele porque muchas veces la mayoría de nosotros tiene familiares todavía metidos en medio de esa confusión, de esa Babilonia, por así decirlo. Te rogamos, por favor, por ellos, por sus vidas. Los ponemos en tus manos y también ponemos nuestras propias vidas en tus manos. Te rogamos, suplicamos, quédate con nosotros, Padre. Guíanos, endereza nuestros pasos, ayúdanos a levantarnos. Así como Pedro y Juan levantaron al cojo, que está narrado en Hechos 3. Gracias, Padre Santo. Te suplicamos, por favor, ábrenos el entendimiento y ayúdanos a perdonar también a los que aún no hemos perdonado. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, espero que les haya gustado esta transmisión. Ustedes pueden activar sus cámaras, vamos a tomarnos la foto para despedirnos. Así que mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. La foto va en 3, 2, 1. Bueno, mis hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Chao.